Bueno, muy buenos días desde Recoleta. Hoy es el segundo día en Buenos Aires, aquí con mi papá, paseando. Recién desayunamos en la Rambla, un hermoso café. Sí. El típico café con leche porteño con unas ricas medias lunas. Y el sabor de ese café, único realmente. Y ahora hemos salido a caminar un poco, a pasear, una mañana de domingo. Tranquila, un tiempo, pero no hay una nube en el cielo, ¿no es cierto? Y ese aire tan característico acá de esta ciudad de Buenos Aires, que no sé, uno llega acá y es como que hay una paz en el aire, se nota una cosa que a uno lo hace sentir bien, o sea que atrás nuestro, bueno, ni que hablar, una belleza, pero el tamaño de este monstruo. Esta ciudad es única, señores, ¿qué quieren que le diga? Uno ha paseado por tantas ciudades en el mundo, pero la belleza de Buenos Aires es legendaria. Y no es todo fama y habladuría, es la verdad, que estamos muy contentos de estar por aquí hoy. Y sí, vamos a pasear, vamos a dar unas lindas vueltas y les vamos a ir mostrando lo que vemos. Yo vivo en el cementerio de Recoleta. Qué lindo lugar, me encanta. Bueno, ahora vamos a ir a almorzar. Estamos buscando una de las mejores milanesas en Buenos Aires. Vamos a Don Ignacio. Y Almagro. Sí. ¿Tienen hambre? Sí, bastante. Y nos vamos a comer unas milangas hoy que van a ser historia, porque según lo que hemos escuchado de este lugar, la milanesa se cae del plato de lo grande que es. Así que vamos a ir a darle una buena paliza a las milangas. Bueno, vamos a comer. I need to grab the keys. Okay. Or you can go in the front. Yeah. You go ahead. Bueno, llegamos a Don Ignacio, le hicimos nuestro pedido 2 milanesas para compartir. Me parece que eso va a ser suficiente, sabiendo el tamaño de las milanesas. Y muy interesante el restaurante con todos estos vinyls, ¿no? Los tenemos a Elvis, Jimi Hendrix, los Beatles. ¿Quién más? It's the rock and roll. Yeah. CCR. Están todos acá. Y pedimos dos tipos de milanesa, una con el especial de la casa que viene con huevos fritos a caballo. Don Ignacio. La otra. Napolitana especial con rodajas de tomate y ajo. Sí. Y para rociar todo nos vamos a tomar un Don Valentín de la bodega Bianchi, ¿no? Lacrado. Sí. Salud. Salud. Ahí. Chin, chin. Sí. Llegaron las milanesas, así que las vamos a cortar en 3 para poder compartir y probar un poquito de todo. Esto es la napolitana. Tiene un olor a ajo. A mí me encanta el ajo. Un olor irresistible a ajo. La napolitana, rodajas de tomate, mozzarella, salsa de tomate también, pero esta es otra cosa. La milanesa Don Ignacio. Entonces, parece tener salsa de tomate, jamón, mozzarella, orégano, cebolla frita, cebolla y luego frito arriba. ¿Qué tal? Wow. Muy rico. La verdad,
Me dejaron mudo, che, ¿ah? No, esta es cosa seria, así que hoy nos vamos a tener que dedicar y atacarlas por todos los lados, porque uno no sabe por dónde entrarle, ¿eh? Están grandecitas y, Sí. y bien guarnecidas. Bueno, vamos a darle. Empezando con la napolitana especial. Sí. A ver esto. Vamos probando aquí. Me gusta mucho el apanado. ¿Sí? Un apanado grueso, doradito, Se siente el gusto del ajo, la verdad, muy bueno. delicioso, Wow. buenísimo. Y más rico todavía porque no la tiene que cocinar uno, se la puede disfrutar como hay que disfrutarla. ¿Eh? Gracias a todos los que recomendaron este lugar. Está bien bueno. Las papas también. Un gol de media cancha, la verdad. Bueno, que no es rico en la Argentina, la verdad, cuando uno come acá. Todo es bueno, todo es delicioso. Isn't it delicious? Ahí viene el don Ignacio. Oh, A ver, vamos probando esta. muchos ingredientes. Un montón de ingredientes. Sí. Mira ese queso. Muchos queso. Ah. A mí me parece que me he muerto y me fui al cielo con esto. La verdad, esto es extraterrestre. Miren eso. Wow. Miren la cebolla que tiene esto. Wow. ¿Ah? Miren. ¿Qué tal? Me hace acordar a una pizza la cebolla. Wow. Está bien dulce, ¿no? Como una fugaceta. Muy bueno. Muy bueno. Esto está muy mal. Miren, no quedó nada. Miren esto. Lo único que faltó es pasarle la lengua a los platos, porque más delicioso no podría haber estado. ¿Lo recomendamos? Ya, Sí. sí. Lo recomendamos. Muy La verdad Muy que sí. recomendamos. Wow. Muy rico todo. Los vasos vacíos, los platos vacíos, la botella vacía. Sí. No quedó nada. ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Esa es la vida. Bueno, terminamos de almorzar, pero nos quedó un espacio como para un postre, un lugarcito para un postre pequeñito. Un cafecito. Un cafecito y una torta para mí. Sí. Y Las Violetas, una confitería muy famosa, queda solo 5 cuadras de donde almorzamos. Sí. Así que decidimos venir y finalmente visitar este lugar que tanta gente nos ha recomendado. Y es hermoso. Pero ya me estoy olvidando, el precio. Les quería decir el precio del almuerzo. El total fue $24 americanos o 8 por persona. Sí. Que no está mal. No está mal, nada mal. Considerando cuánto comimos, la cantidad. Con vino, la milanesa, papas fritas, puré, Ya, pan. pancito. Pan. O Sí. sea que sí, fue suficiente, quedamos satisfechos Ya, y ahora nos vamos a tomar un cafecito. Sí. torta. Y Torta, ellos, Torta. yo no. Té para mí. Ginger. Camomila. Café con leche para mí, un rico cafecito. Sí. Cheesecake para mí. Sí. Una delicia este café con leche. Ah. Y la torta también. ¿Ya? ¿Está bien? Un poquito de chocolate abajo. Ah. Parecen como de coco Sí. con una cereza encima. ¿Está bien? Muy bueno. Muy rico. Bueno, ya estamos de regreso en casa después de pasar el día paseando por Comiendo. Buenos Aires, comiendo más que nada. Hemos comido un montón hoy día. Fuimos a Las Violetas a tomar un café, un tecito, unos postres. Me olvidé de mencionarles el precio cuando salimos del restaurante. El total fue $11 americanos, que a mí me parece un buen precio, porque uno va a ese restaurante por la arquitectura, por esos ventanales y el servicio y la experiencia más que nada, ¿no? Sí, Pero sí. también comimos rico. Sí, se comió bien y bueno,
A nosotros, viniendo de Canadá, los precios nos parecen súper accesibles, porque allá en Canadá, por ese precio, de ninguna manera se puede llegar a consumir todo lo que consumimos ahí, ¿no? Nunca. Prácticamente ese sería el precio por una persona. $10 por persona, y acá por $10 los tres tomamos café, comimos torta de queso, y a pesar de que fue solo una porción, pero igual, ¿no? Fue grande. Fue grande, sí, para 3 personas dio. Y sí, la decoración, el lugar es un lugar de esos típicos históricos que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, que es lindo conocer todo eso. Sí. Y bueno, después de ahí encontramos un taxi y nos fuimos al Museo Histórico Nacional, porque tú has querido visitar ese museo hace tiempo, porque hay un objeto ahí adentro muy famoso. Hace rato que yo quería ir a ver el museo ese, y cada vez que venía de paseo a Buenos Aires siempre quedaba pendiente, nunca había tiempo, siempre nos faltó el tiempo, y hoy dijimos, bueno, vamos. Y era para ver el sable corvo de San Martín, que está ahí en el museo. Y bueno, no solo el de San Martín, porque me llevé la sorpresa de ver cuántas armas más, especialmente espadas y sables, que hay de casi todos los próceres de la guerra de independencia de Argentina, ¿no? Y de Perú y de Chile, porque muchos de ellos participaron en las campañas también. Así que hay sables de todo tipo y para todo gusto, y bien interesante, ¿no? Bien interesante. Es un museo que es un museo simple, uno lo ve de afuera y parece una de esas casonas de campo coloniales. Pero es bien simpático adentro, es bien acogedor, digamos, ¿no? Y sí, ahí pasamos una buena parte de la tarde visitando eso y leyendo un poco la historia de lo que ahí hay, y se los recomiendo a todos aquellos que pasen por Buenos Aires, que se hagan una escapadita y lo visiten, es gratis, ¿no? Uno puede dejar una donación. Nos preguntaron si queríamos donar 50 pesos por persona. Sí, nada. Sí, dejamos 50 pesos, pero sí, si uno no tiene el dinero, es gratis. Uno puede entrar, visitar y aprender un poco más sobre la historia del país. El país, sí. Y había un granadero, ¿le llaman? Sí, un granadero. Cuidando la espada, el sable. El sable de San Martín, siempre hay un granadero ahí al costado de la vitrina, es como un armazón de vidrio donde está el sable ahí adentro, y el granadero estaba ahí al lado haciendo guardia, estaba con calor, pobrecito. Hacía calor, le habían puesto un ventilador en el piso. Que le dé la cara, pobre. Se estaba durmiendo parado. Pero sí, bien interesante, nuestro libertador, el gran San Martín. Y después, a la salida, justo al final del museo, habían recreado la habitación de San Martín en Francia. En Boulogne-sur-Mer. Sí, al final se tuvo que ir de Argentina a Francia porque era seguido. Porque en Argentina lo querían matar, en una palabra. O sea que el gran libertador de América tuvo que dejar el país, porque si se quedaba acá lo iban a pasar por las armas. Siempre pienso que San Martín ha sido el prócer más grande que tuvo toda la América, no solamente Sudamérica, sino que desde los Estados Unidos y Canadá para abajo, el más grande fue San Martín, porque la hazaña que hizo de cruzar los Andes con ese ejército, no hay otra que se conozca en la historia de la humanidad, a no ser de tal vez Aníbal cuando cruzó con los elefantes ahí, pero fue una cosa titánica, y sí, hay que reconocerlo y respetarlo y poder estudiar y conocer un poco más sobre la vida de este hombre, y tal vez si la gente lo pudiese imitar a su forma de vida, las cosas cambiarían y el país andaría muchísimo mejor. Es un ejemplo a seguir, así que sí. Bueno, y esta noche continuamos viaje, así que vamos a terminar este video acá, nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado este pequeño tour de Buenos Aires. Después volvemos. Sí, al final del viaje vamos a pasar por acá de nuevo, así que nos vemos pronto. Eso ha sido todo por ahora, y les pedimos también que aprovechen y se suscriban al canal de Audrey y de Samuel, los videos. Ok, gracias. Vamos, métanle el clic. Si les gusta el video, se pueden suscribir. ¿A quién no le va a gustar el video? Sí que les gusta. Okay, bueno, eso es todo por ahora. Dale. Chao. Chao.